la satisfacción de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Cataluña del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Renfe, Red Eléctrica de España y Asistencia. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente al coordinador del Gobierno vasco y consejero de Interior, don Rodolfo Ares, al que va a presentar la alcaldesa del Hospitalet, doña Nuria Marín. La tribuna es suya. Hola, bon dia a tothom. Volia agrair, en primer lloc, a Nova Economia Fòrum que m'hagi convidat a aquest acte i al mateix temps m'hagi donat l'oportunitat de presentar el meu amic Rodolfo Ares. Sería fácil presentar a Rodolfo Ares si simplemente me limitara a leer su extenso currículum a lo largo de su carrera política. Pero me gustaría hablarles del otro Rodolfo Ares. El Rodolfo Ares con el que coincidí de vacaciones en México hace 10 años, cuando yo era primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Hospitalet y él ya era portavoz de los socialistas vascos en el Parlamento de Vitoria. Me acuerdo de que se subió al bus turístico y como si nos conociéramos de toda la vida empezamos ya a hablar con mi marido y conmigo. Esa noche cenamos juntos, escuchando mariachis, en la Plaza Garibaldi, y en esa noche mexicana empezó una gran amistad. Aquella coincidencia me ha dado la ocasión de conocer que detrás de esta imagen de hombre serio existe una persona sensible, alegre, divertida y con sentimientos a flor de piel. Como cuando en su toma de posesión como consejero de Interior del Gobierno vasco, de aquí 9 días hará un año, con ojos llorosos prometía su cargo y con un discurso cargado de emoción, pero también de firmeza y de proyectos de futuro, nos emocionó a todos los que estábamos allí presentes. Su compromiso con la libertad y la democracia son indudables. Él ha vivido en sus propias carnes la situación que hay en Euskadi. Recuerdo, hace ya unos años, paseando con él por Bilbao, me extrañó, me sorprendió que cada 50 metros tuviéramos que cambiar de acera. Pregunté a qué se debía eso. Y fue un escolta que me explicó que debíamos de pasar lejos de cualquier contenedor que hubiera en la vía pública. Por tanto, ese día comprendí mucho mejor lo que significa enfrentarse a la violencia en Euskadi. Por eso sé que la seguridad de Euskadi está en buenas manos, en las mejores, porque conoce él, Rodolfo Ares, mejor que nadie, qué es lo que hay que hacer. Estos pequeños detalles, los detalles que se producen día a día, esos detalles que no se cuentan, pero que están ahí, también imprimen una forma de ser, imprimen una forma de entender la vida, de asumir responsabilidades públicas con determinación. Sus cualidades son envidiables para cualquier político. Enorme capacidad de trabajo, sacrificio, muchísimo oficio, intuición, audacia y capacidad de análisis. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, hace ya un tiempo, hace casi un año, de leer un artículo que salió publicado en El País y que puede reflejar, no leeré todo el artículo, pero voy a hacer referencia a un párrafo que creo que define perfectamente, refleja perfectamente la faceta del Ares político. Y decía así: es muy minucioso, controla todos y cada uno de los detalles sin dejar nada al azar. Ahora que el fútbol está al orden del día, diríamos que él es capaz de lanzar el córner y acudir a rematarlo, con la particularidad de que muy probablemente él mismo haya pintado también las líneas del campo, zurcido las redes de las porterías y comprobado la presión del balón. Cuentan los que trabajan con él que es una persona con dedicación absoluta a sus responsabilidades, hasta el punto de salir cada día de su casa con varias baterías de móvil. Y sé
Rodolfo, que no te molestará si cuento una pequeña anécdota en un viaje en la India. Estábamos paseando por unos canales en la India cuando hubo un pequeño incidente y perdió el móvil, le cayó el móvil al agua. Y la verdad es que tengo que confesar que nos dio el día, hasta que no pudo recuperar la comunicación nuevamente. Nunca, la verdad es que le hemos preguntado ni le preguntamos por su ansiedad, pero lógicamente la respuesta la tuvimos sin que él nos dijera nada un tiempo después. Este es el verdadero Rodolfo Ares, el que tiene ganas de viajar, de conocer nuevas culturas, que en cuanto puede le gusta tomar algo en una terraza, en un bar, al aire libre, el inconformista que no cree en la perfección, porque las cosas él cree que siempre pueden mejorar. Irónico, divertido, familiar, hogareño y extremadamente amigo de sus amigos. Sin duda alguna, si tuviera que decir cuál es el sueño que tiene todas las noches, estoy convencida de que es el momento de anunciar que el terrorismo ha desaparecido de Euskadi y que se ha iniciado ya el tiempo de un nuevo Euskadi para construirlo en libertad. Estoy segura de que con su trabajo, día a día, con ese sueño compartido por todos nosotros, está más cerca esa realidad. Yo acabo aquí. Les he hablado con el corazón, les he hablado desde la amistad y espero que mis palabras de presentación les haya servido a todos ustedes para conocer más a este gran político y a este gran socialista que es Rodolfo Ares. Buen día, Egunon, buenos días. Yo quiero, en primer lugar, agradecerle al Foro de Nueva Economía su invitación, agradecerles a todos ustedes su asistencia y, como no, agradecerle a la alcaldesa de Hospitalet su presentación. Yo quise que fuera Nuria Marín quien me presentara aquí. Ustedes han podido comprobar por qué, pero también porque es una gran alcaldesa con la que comparto militancia política, pero sobre todo con Nuria y con su marido José Luis. Comparto, como ustedes han podido comprobar, algunas confidencias, algunas aficiones y, sobre todo, una gran amistad. Yo quiero aprovechar mi presencia en esta tribuna para hablarles de los cambios que se están produciendo en Euskadi desde las últimas elecciones autonómicas, pero especialmente quiero hablarles de los retos y los desafíos que tenemos como país y como sociedad, que, lógicamente, son los retos y los objetivos en los que estamos trabajando, los que queremos sacar adelante el Gobierno del Lehendakari Patxi López. Y el primer gran objetivo que tenemos es acabar con el terrorismo y consolidar la paz y la libertad. Y empezaré diciéndoles que no tengan ninguna duda que pronto conseguiremos ese objetivo. El segundo gran objetivo es abordar los cambios y las reformas necesarias para colocar a Euskadi a la cabeza de las zonas de Europa más desarrolladas y con más calidad de vida. Porque, como ha dicho el Lehendakari Patxi López, no hemos venido al Gobierno vasco solo para gestionar el día a día. Hemos venido también para liderar los cambios necesarios para conseguir una Euskadi moderna, una Euskadi solidaria, una Euskadi competitiva y una Euskadi sostenible. Y queremos conseguir estos objetivos uniendo al país, cohesionando a la sociedad vasca en torno a proyectos compartidos y que toda la sociedad vasca formemos un gran equipo llamado Euskadi. Como decía Nuria, el próximo día 9 de mayo se cumple un año desde la constitución del Gobierno del Lehendakari Patxi López. El primer gobierno después de 30 años con un Lehendakari no nacionalista y con el Partido Nacionalista en la oposición. Y a pesar de las dudas de muchos, los augurios catastrofistas de otros, el primer gran cambio que se ha producido en Euskadi es que se ha producido el relevo del Partido Nacionalista Vasco al frente del Gobierno vasco y la sociedad vasca lo ha asumido con absoluta normalidad. La alternancia se ha producido, el relevo del PNV al frente del Gobierno se ha producido y el país no solo funciona, sino que funciona mejor, con menos crispación, más diálogo y más entendimiento. El segundo gran cambio
es que ahora hay en Euskadi un gobierno que habla del Euskadi real, de la ciudadanía, de sus derechos, de sus preocupaciones y no de territorios y derechos milenarios. Hemos pasado de un gobierno que daba por muerto el estatuto porque impulsaba planes soberanistas y autodeterministas, a otro gobierno que apuesta con toda claridad por el autogobierno estatutario y su desarrollo dentro de España y de Europa. Y lo hacemos porque estamos convencidos que es el mejor camino para garantizar unidad, cohesión social, más progreso y más bienestar. Hemos pasado de un gobierno que se oponía a la legislación antiterrorista a otro que no solamente la defiende, sino que la aplica, porque estamos absolutamente convencidos que es imprescindible para luchar contra el terrorismo, defender el Estado de Derecho y acabar con la violencia. Hoy tenemos en Euskadi un gobierno que no le tiembla el pulso para eliminar de las calles cualquier espacio de impunidad del terrorismo o de quienes apoyan a ETA. Hoy tenemos un gobierno en Euskadi que desarrolla su trabajo desde la firmeza democrática. Un gobierno que con toda claridad dice que los radicales abertzales no pueden estar en las instituciones como ocurría en el pasado. Un gobierno que con toda claridad dice que ETA tiene que abandonar definitivamente la actividad terrorista y que además le dice a los radicales abertzales que si quieren hacer política tienen que pedirle a ETA con toda claridad que abandone la actividad terrorista o tienen que tomar la decisión de independizarse de ETA y apostar por la política y solo por la política, respetando los derechos humanos, las reglas de juego y la legalidad. Y esto también es algo que es sustancial, que ha cambiado en Euskadi, porque antes había un gobierno que quería contar con los abertzales para hacer política en Euskadi. Hemos pasado de un gobierno que colocaba al frente de la Radiotelevisión Pública Vasca siempre a un director de partido. Todos los directores de la Radiotelevisión Pública Vasca pasaron inmediatamente a ser alcaldes o de Bilbao o de Guecho, y el último pasó de ser director de la Radiotelevisión Pública Vasca a presidir el Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya. Y hoy tenemos en Euskadi una radiotelevisión vasca dirigida por un profesional de prestigio, con un equipo profesional de independientes, un director independiente y de prestigio, que quiere desarrollar un proyecto de radiotelevisión pública al servicio del conjunto de la sociedad vasca. Yo les pido que recuerden, hace tan solo año y medio, lo que estaba en el centro del debate político en Euskadi era la reivindicación de una consulta soberanista que nos enfrentaba con el resto de España, que dividía a la sociedad vasca, que rompía y fracturaba al país. Y hoy lo que está en el centro del debate político en Euskadi, como he dicho, es la Euskadi real, los problemas de la educación, la sanidad, la vivienda, la lucha contra la crisis económica o el desempleo. Muchas cosas han cambiado en Euskadi. Hace un año llegamos al gobierno en un clima tremendamente crispado, con una sociedad dividida y enfrentada. Y hoy el diálogo y los acuerdos son la norma y el desencuentro y la crispación la excepción. Cuando llegamos al gobierno, el PNV nos negó toda legitimidad para estar en él. Hablaban de golpe institucional, de que le habíamos desalojado del gobierno como si el gobierno fuera de su propiedad. Y quiero aclarar, especialmente aquí en Barcelona, que el PNV tuvo la oportunidad de sacar adelante a su candidato al Lehendakari. Su problema, y deberían preguntarse por qué, es que el señor Ibarretxe no logró los votos suficientes en el Parlamento y que nuestro candidato, el actual Lehendakari Patxi López, sí. Y hay gente que insistirá, como hacen ellos, en que fueron la primera fuerza en Euskadi. Y es verdad que lo fueron. Pero en democracia, en una democracia parlamentaria, sale elegido el que tiene más votos en el Parlamento. Y así ocurrió, por cierto, en Guipúzcoa y en Álava, donde después de las elecciones forales, el PNV, siendo la segunda y la tercera fuerza respectivamente, consiguió que sus candidatos a diputados generales fueran elegidos en las juntas generales, en los parlamentos territoriales. Por eso, el PNV no puede tener una doble vara de medir y tiene que acostumbrarse, y esto es muy importante, a ganar y a perder. Y especialmente el Partido Nacionalista Vasco tiene que asumir que es un partido muy importante en Euskadi, pero que solo es un partido más. Y no es de recibo, porque es una tremenda equivocación, que se siga insistiendo, como ha hecho recientemente el presidente del Partido Nacionalista Vasco en Cataluña, que los socialistas estamos en el Gobierno porque en la Cámara Vasca, en el Parlamento Vasco, no estaban representados todos, añorando la presencia de Batasuna.
¿Qué quiere decir el señor Urkullu? Que si estuvieran los radicales abertzales representados en el Parlamento, hubieran buscado sus votos para alcanzar acuerdos como hacían en el pasado. ¿Qué quieren decir? Que si estuvieran representados los radicales abertzales, hubieran buscado sus votos para elegir a Ibarretxe lehendakari, a pesar de que todo el mundo sabe que en aquel momento, como ahora, siguen sin desmarcarse definitivamente de la violencia. Yo espero que después de la digestión de su dulce derrota no vuelvan a cometer en el Partido Nacionalista Vasco los errores del pasado. Deseo sinceramente que resuelvan sus problemas internos, que renueven su proyecto, que designen a su líder social, candidato al lehendakari, y espero especialmente que como principal partido de la oposición, además de empeñarse en desgastar y atacar al Gobierno permanentemente, arrimen el hombro para acordar los grandes temas de país. Muchas cosas, han cambiado en Euskadi en el último año, pero no solo en la política, sino también en la forma de hacer política. Hoy la política vasca camina por otros derroteros en un clima político más sereno, más tranquilo y más acorde con las necesidades reales de la sociedad vasca. Y esto es mérito especialmente del conjunto de la sociedad vasca que quiere pasar página de la confrontación y el enfrentamiento, pero también es mérito del actual Gobierno vasco que desde el primer momento nos hemos empeñado en unir al conjunto de la sociedad, en propiciar diálogo, entendimiento y acuerdos con todos. Diálogo y acuerdos con la patronal y los sindicatos. Diálogo y acuerdos con el Partido Popular para garantizar la estabilidad del Gobierno, sí, como socio preferente, pero también diálogo y acuerdos, por ejemplo, con el PNV para aprobar presupuestos. Para aprobar presupuestos no solo del Gobierno vasco, sino también de las diputaciones. Diálogo y acuerdos con la Asociación de Municipios Vascos para la retirada de carteles, pancartas y pintadas que hagan apología del terrorismo o ofendan la memoria o la dignidad de las víctimas del terrorismo. Diálogo y acuerdos, por ejemplo, para sacar próximamente una ley municipal que tenemos pendiente desde hace más de 25 años en Euskadi. Diálogo y acuerdos con el Gobierno de España y con las diputaciones para afrontar proyectos estratégicos para el país, como la red de alta velocidad, el centro de espalación de neutrones en Bilbao o otras infraestructuras estratégicas. Creo que se puede afirmar que hoy Euskadi es envidiada por la forma de hacer política y que es un oasis en el desierto de crispación en el que se mueve la política en el resto de España. Y ese clima de crispación no es solo consecuencia de la actitud irresponsable de la derecha política, también lo es de los intentos de la derecha mediática y judicial que pretenden imponer su proyecto de país y de sociedad al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas españolas. Hoy en Euskadi hay un Gobierno que tiene objetivos claros. Primer gran objetivo, como ya he dicho, es acabar con el terrorismo para consolidar definitivamente la paz, la pluralidad, la convivencia y la libertad. Pero también un Gobierno que adopta medidas desde el primer momento para afrontar la crisis y poder crear empleo próximamente. Un Gobierno que apuesta con toda claridad por la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico para convertirnos en un país puntero en conocimiento y en valor añadido. Queremos abordar una reforma de nuestra educación para conseguir un sistema educativo de más calidad, pero también donde se eduquen valores éticos y democráticos. Y pronto vamos a conseguir que al final de la educación obligatoria nuestros jóvenes conozcan no solo el euskera y el castellano, sino también el inglés. Estamos implantando la Escuela 2.0 con un ordenador por cada alumno que fomentará el acceso a las nuevas tecnologías y es un mecanismo imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Estamos reformando la formación profesional para vincularla y adecuarla a las necesidades de las empresas. Estamos empeñados en que nuestras universidades, que hoy no están entre las 100 primeras del mundo, se coloquen entre las 50 primeras y sean centros punteros de formación, no solamente en calidad de educación, sino también en investigación. Queremos abordar una profunda reforma de nuestro sistema sanitario Osakidetza para mejorar la calidad, sí, pero también para ahorrar, por ejemplo, en gasto farmacéutico o en atención de enfermos crónicos. Estamos abordando una reforma en profundidad de nuestra Administración para hacerla más eficiente, más ágil, más transparente y más eficaz. Y queremos hacer una evaluación permanente de las políticas y los gastos para analizar la rentabilidad social de las mismas. Y estamos empeñados en abordar una reforma de nuestro entramado empresarial
el que depende del Gobierno vasco, también para hacerlo más eficiente, pero especialmente que responda a los objetivos estratégicos de país. Nos implicaremos en proyectos estratégicos, sí, pero a la vez venderemos activos o cerraremos empresas en aquellas en que no somos necesarios como Administración. Por ejemplo, como está ocurriendo ya en agricultura, donde por este camino vamos a ahorrar 12 millones de euros el próximo año. Estamos impulsando un plan estratégico de I+D+I para ser punteros en innovación y en desarrollo, reforzando nuestros centros tecnológicos y apostando por grandes centros de investigación, como por ejemplo el Centro de Espalación de Neutrones, el proyecto ES Bilbao. Y queremos impulsar con las diputaciones las reformas fiscales necesarias y la lucha contra el fraude fiscal que nos permitan recaudar más recursos para colocar nuestros impuestos en la media europea. Porque hay que decirlo con claridad, no podemos pretender tener servicios del norte de Europa sin contar con los recursos para sostenerlos. Y queremos seguir haciendo reformas. Por ejemplo, en lo que hace referencia a las políticas de renta básica, a las políticas sociales. Por ejemplo, para que aquella persona, aquel ciudadano que percibe renta básica, deje de percibirla si rechaza un puesto de trabajo para el que está preparado. Queremos pasar, en definitiva, de ciudadanos subsidiados, aquellos que no tienen empleo, a ciudadanos activos que buscan empleo. Les decía que uno de los objetivos fundamentales de este Gobierno es apostar con claridad por el autogobierno estatutario. Y lo queremos hacer porque el autogobierno estatutario, el actual estatuto, nos ha constituido como país y como sociedad. Ha sido el que ha garantizado nuestro progreso y nuestro bienestar. Somos conscientes que vivimos en espacios de soberanías compartidas y estamos absolutamente convencidos que lo que hoy es útil, moderno y necesario es apostar por el autogobierno estatutario dentro de España y de Europa. Por eso estamos negociando con el Gobierno de España las transferencias pendientes para completar el Estatuto de Gernika y, en todo caso, abordaremos la reforma del mismo siempre que existan condiciones, hoy no las hay, para alcanzar un gran pacto social, político e institucional que ensanche los acuerdos y que en ningún caso los reduzca. Quiero referirme a continuación a la apuesta que estamos haciendo para conseguir la recuperación económica y la creación de empleo. Y quiero decirles que Euskadi está saliendo de la recesión, avanza por el camino del crecimiento, aunque nos preocupa la situación de algunos países europeos que pueden lastrar esta incipiente recuperación. Esperamos que se restablezca la confianza y que algunas medidas y ayudas se adopten lo antes posible para abordar la situación que algunos países tienen en Europa. En Euskadi somos conscientes de que nos queda mucho por hacer, aunque ya estamos en senda de recuperación, especialmente para volver a crear empleo de forma sostenida. Sabemos que tenemos un tejido industrial diversificado, empresarios emprendedores, gente preparada y con ganas de trabajar, un sistema financiero público y privado sólido y solvente, pero también sabemos que, a pesar de que tenemos una tasa de paro muy por debajo del resto de España, tenemos parados, 138.125 parados, 11,5 tasa de desempleo. Y por eso sabemos que tenemos que hacer grandes esfuerzos, tenemos que seguir trabajando para dar respuesta a la creación de empleo, para impulsar la senda de creación de empleo. Y lo vamos a hacer tomando otras muchas medidas, especialmente para ayudar a las familias y a las empresas que permitan impulsar esa creación de empleo. Insisto, estamos en el camino de la recuperación, el mérito es especialmente del conjunto de la sociedad vasca, pero también es fruto de la iniciativa de un Gobierno que desde el primer momento impulsó medidas para hacer frente a la crisis y para ayudar a las empresas y a las familias. No voy a relatarle todas las medidas, pero sí algunas: el Plan Euskadi 09, 500 millones de euros en avales para ayudar a las empresas, ayudas especiales al sector del automóvil, 50 millones de euros destinados a apoyar los grandes proyectos industriales, 20 millones de euros para incrementar y para hacer frente a los gastos de salarios sociales y renta básica, ayudas directas a la hostelería para reforzar su ocupación los fines de semana, plan Renove de mobiliario doméstico del que se han beneficiado 43.000 hogares, 3,5 millones de euros para ayudar a los autónomos, una apuesta decidida por ser punteros en el desarrollo del coche eléctrico o en las energías renovables, o un ambicioso plan para crear 7.000 puestos de trabajo en colaboración con los ayuntamientos. Sabemos que para consolidar esta senda de crecimiento, insisto, tenemos que seguir adoptando medidas
Y lo haremos, que nadie tenga ninguna duda, especialmente poniendo en práctica aquellas que surjan del diálogo institucional y social que tenemos en marcha en Euskadi. Pero también estamos empeñados en hacer un gran esfuerzo para vender Euskadi en el mundo en clave de calidad y confianza. Y por eso, un objetivo fundamental del Gobierno, con el lehendakari Patxi López a la cabeza, es acompañar las exportaciones de nuestras empresas en el resto de España y del mundo, como lo ha hecho recientemente el lehendakari, encabezando una delegación de más de 100 empresarios en su viaje a Brasil y lo hará próximamente en un viaje a Estados Unidos y a China. Son viajes en defensa de los intereses económicos de Euskadi, para apoyar a nuestras empresas en sus exportaciones y en su trabajo en el exterior. Y también aquí hay una diferencia importante. Son viajes para apoyar los intereses económicos de Euskadi, a diferencia de lo que hacía el lehendakari anterior, que viajaba por el mundo especialmente para difundir su proyecto soberanista o buscar apoyos para el mismo. Somos un país pequeño, pero un país con muchas oportunidades, con un gran potencial, un país abierto, con buenas infraestructuras, bien comunicado, avanzado tecnológicamente, que está haciendo una apuesta importantísima por la investigación y el desarrollo, un país que tiene sus exportaciones vinculadas a los países punteros de Europa y por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a los responsables de entidades financieras, a empresarios de Cataluña, a que inviertan en Euskadi. Yo estoy seguro que en el futuro Euskadi y Cataluña podemos y debemos sumar sinergias, impulsar acuerdos para reforzar nuestro entramado económico y empresarial. Quiero referirme ahora al pacto suscrito con el Partido Popular en el País Vasco para garantizar la estabilidad del Gobierno del lehendakari Patxi López. Y lo quiero hacer porque seguramente en Cataluña ese acuerdo se vivió con mucho escepticismo y seguramente también en algunos con alguna preocupación. Y lo primero que quiero decirles es que no estamos hablando de un gobierno de coalición. En Euskadi hay un gobierno socialista del que forman parte un gran número de independientes. En segundo lugar, destacar que hay que entender este acuerdo en las circunstancias especiales que se dan en Euskadi y que es un acuerdo que en todo caso responde a la necesidad de que en Euskadi se produjera la alternancia. Nadie hubiera entendido que los socialistas hubiéramos renunciado a formar gobierno cuando podíamos hacerlo. Y además quiero que tengan en cuenta una cosa, que es muy importante, que el cambio que reclamaba una parte muy importante de la sociedad vasca no sería posible sacarlo adelante con un gobierno presidido por un lehendakari nacionalista. En todo caso, el acuerdo alcanzado con el Partido Popular en Euskadi se sustenta en principios que todos pueden compartir: el respeto a la legalidad y a las reglas de juego democráticas, el respeto a la pluralidad del País Vasco, a los diversos sentimientos de pertenencia de la ciudadanía, que cada uno se sienta ciudadano como le dé la gana, la búsqueda permanente del diálogo, el entendimiento y el acuerdo entre diferentes y la atención a los problemas reales de la ciudadanía para alcanzar mayores cotas de progreso y bienestar. Quiero, para finalizar, referirme al terrorismo, el principal problema que tenemos como país y como sociedad. Quiero insistirles que esta es la principal prioridad que tenemos el Gobierno vasco: luchar contra el terrorismo para acabar con él y consolidar la paz y la libertad. Y quiero decirles que lo vamos a conseguir y que lo vamos a conseguir pronto. Porque es verdad que ETA está hoy más débil que nunca, con menos infraestructuras, menos apoyo social e internacional, más acosada policial y judicialmente. Desde las cárceles hay una gran parte de presos que piensan que ETA debería dejar definitivamente la actividad terrorista. Una mayoría de los radicales abertzales les gustaría que la banda terrorista abandonara su actividad criminal. Y aunque estamos recorriendo el camino, la recta final para acabar definitivamente con el terrorismo, tengo que decir que nadie se engañe. Que ETA todavía quiere seguir manteniendo la actividad terrorista. Así lo ha dejado claro en su último comunicado y para eso se está preparando cuando tiene zulos, fábricas de bombas, etc. Por lo tanto, no hay que olvidar que todavía, a pesar de que está débil, nos puede hacer daño. Por eso tenemos que seguir trabajando sin descanso para apretar y combatir a ETA en todos los frentes. Tenemos que seguir deteniendo a terroristas, desarticulando comandos, zulos, fábricas de explosivos en Euskadi, en Cataluña, en el resto de España, en cualquier parte del mundo. En los últimos meses, las distintas policías
han multiplicado sus acciones contra ETA. Desde diciembre hemos detenido a un terrorista cada 2 días y quiero agradecer a todas las policías, Guardia Civil, Policía, Mossos, Ertzaina, Policía francesa, portuguesa, británica, sus actuaciones contra ETA. Y esa colaboración, ese trabajo profesional que hacen las policías es también la demostración más clara de que allí donde se quiera refugiar ETA, las perseguiremos a los terroristas, serán detenidos y puestos a disposición de la justicia para que respondan de sus crímenes. Quiero decirles que la Ertzaintza, además de detener terroristas, tiene también una prioridad en Euskadi, que es cegarle la cantera a ETA, conseguir que a la banda le resulte cada vez más difícil incorporar gente a sus filas, porque cada vez hay menos gente dispuesta a hacerlo. Y desde el Gobierno vasco seguiremos buscando la máxima unidad de todos los demócratas en el combate contra ETA, porque estamos convencidos que unidos seremos más eficaces y porque juntos tenemos que seguir diciéndole a ETA permanentemente que no conseguirá ninguno de sus objetivos, ni por mantener la actividad terrorista ni por dejarla. Quiero insistirles que desde el Gobierno vasco vamos a seguir combatiendo a ETA con todos los instrumentos del Estado de Derecho, aplicando una política de tolerancia cero, firmeza democrática y no solo contra los terroristas, también contra aquellos que amparan y justifican la violencia terrorista, impulsando una política de deslegitimación ética, social, política y cultural del terrorismo. Seguiremos pidiendo al conjunto de la sociedad vasca que nos ayude a derrotar a ETA, que muestre su rechazo, su repulsa y su desprecio no solo a los terroristas, sino también a aquellos que le dan cobertura. Y seguiremos impulsando el recuerdo, el reconocimiento y la atención a las víctimas del terrorismo. Hemos puesto en marcha el mapa de la memoria para recordar a las víctimas allí donde se produjeron atentados en Euskadi. Y ya les anuncio que queremos declarar el 10 de noviembre como el Día de la Memoria, en el que todas las instituciones muestren su respaldo a las víctimas, su rechazo a la violencia y que se haga un acto en el que se recuerde el dolor y el sufrimiento que ETA ha causado en la sociedad vasca. El Gobierno del que formo parte también tendrá en cuenta siempre a las víctimas del terrorismo. Y hoy aquí quiero recordar a todas las víctimas del terrorismo de Cataluña, porque desgraciadamente en Cataluña ha sufrido con mucha intensidad los zarpazos de ETA. ETA ha asesinado a más de 50 personas en suelo catalán, miembros de las fuerzas de seguridad, políticos, civiles, mujeres y niños. La banda cometió aquí en Barcelona el atentado más sangriento de su historia, el de Hipercor, donde se produjeron 21 personas asesinadas y varias decenas más que resultaron heridas. También hay que recordar de manera muy especial el bárbaro atentado que cometió ETA en la Casa Cuartel de Vic, pero también es necesario recordar y agradecer que en Cataluña se han celebrado algunas de las manifestaciones que ya forman parte de la historia de la movilización ciudadana contra ETA. Por ejemplo, la gran manifestación que tuvo lugar tras el asesinato de Ernest Lluch, un socialista que amaba profundamente el País Vasco, al que yo quiero hoy recordar aquí de una manera muy especial. Quiero agradecer a los representantes de las asociaciones de víctimas de Cataluña que están hoy aquí y decirles que nuestra batalla contra el terror, nuestra resistencia democrática, nuestra superioridad ética se sustenta en su ejemplo ético y moral. Y quiero ratificar ante ellas y también ante todos ustedes nuestro compromiso para seguir trabajando sin descanso para alcanzar el sueño que tanto deseamos, que no es otro que acabar definitivamente con el terrorismo y consolidar la paz y la libertad. Pero para conseguirlo no basta con detener a terroristas. Hay que combatir a ETA en todos los frentes, sí, pero también hay que combatir y hacerle frente a las ideas totalitarias que le dan sustento y amparo. Porque desgraciadamente en Euskadi todavía hay una minoría que sigue simpatizando con ETA, que le sigue queriendo dar cobertura y apoyo. Y a todos les debería preocupar, a todos nos debería preocupar, al Gobierno del que formo parte nos preocupa muchísimo que un 15% de los jóvenes vascos, como señala el informe del Ararteko, el defensor del pueblo vasco, diga que simpatizan con ETA o que justifican o amparan la violencia terrorista. Por eso, desde el Gobierno vasco estamos empeñados en impulsar un plan de convivencia democrática y deslegitimación de la violencia, un plan para educar en valores éticos y democráticos de tolerancia, de libertad y pluralidad, un plan que esperamos, a pesar de las críticas recibidas, que acabe siendo respaldado por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales.
Estamos empeñados en buscar especialmente el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco como principal partido de la oposición para sacar adelante este plan, insisto, un plan para educar en valores éticos y democráticos de tolerancia y de libertad. Y, desde luego, estamos empeñados en buscar el acuerdo con el principal partido de la oposición porque estamos absolutamente convencidos que en tareas tan importantes como estas no tiene que haber gobierno ni oposición, sino que tiene que haber demócratas juntos trabajando para erradicar posturas totalitarias de nuestra sociedad. Este plan de convivencia democrática y deslegitimación de la violencia lo vamos a llevar adelante en el tejido asociativo, a través de los medios de comunicación públicos, buscando la colaboración de los medios de comunicación privados, pero también en el mundo educativo. Y queremos que en las aulas se difundan valores éticos y democráticos de paz y libertad, contando con el testimonio de las víctimas, bien con presencia física o a través de otros medios, y habrá presencia de víctimas en las aulas, pero habrá presencia de víctimas en las aulas de aquellas víctimas del terrorismo que estén preparadas y quieran colaborar en educación en valores éticos, democráticos, de paz, de tolerancia y de libertad. Para acabar, quiero referirme al debate y a las propuestas que se están realizando por los radicales abertzales en su intento de volver a la política. Reconozco que esta gente ha dado tímidos pasos para decirle a ETA que es un estorbo en sus pretensiones, pero hay que decir que esos tímidos pasos son claramente insuficientes. Y quiero decirles con toda claridad a quienes se autocalifican de dirigentes de los radicales abertzales que no engañen a su gente ni a la sociedad vasca, hablando de negociación o de proceso para que ETA acabe. Porque ese camino está cerrado, definitivamente cerrado, y ETA lo sepultó en los escombros con el atentado de Barajas. No hay ningún camino abierto ni lo habrá, por mucho que Mayor Oreja hable permanentemente de él, de una forma malintencionada y rastrera. Y por eso sus calumnias y la de algunos otros hablando de acuerdos secretos de ETA con el Gobierno son una indecencia, que no solo contribuyen a generar expectativas en el mundo de ETA y su entorno, sino que además confunden a la sociedad. Seguiremos trabajando sin descanso para acabar con ETA definitivamente y nos gustaría contar con todos los demócratas en esa tarea. En segundo lugar, quiero decirles a los radicales abertzales que no pueden esperar que otros le arreglemos sus problemas, que ellos saben muy bien lo que tienen que hacer y que si quieren hacer política y solo política, si quieren estar en las instituciones, tienen que conseguir o que ETA lo deje definitivamente o independizarse de ETA y apostar con toda claridad, de forma clara e inequívoca, por la política, respetando los derechos humanos, las reglas de juego y la legalidad. Son ellos los que tienen que tomar decisiones. Por eso tenemos todos los demócratas que ser muy exigentes, todas las instituciones muy exigentes con ese mundo, para que lleguen a la conclusión que tienen que alejarse definitivamente de la violencia si quieren estar en la política y en las instituciones. Y resulta difícil entender que algunos que intentan buscar la unidad nacionalista a través del polo soberanista no sean exigentes con ese mundo. Y especialmente hay formaciones como Eusko Alkartasuna, con una larga trayectoria democrática, que debería ser más exigentes con ese mundo. Tienen todo el derecho a buscar la unidad nacionalista, pero tienen que ser exigentes. No pueden ver avances donde no los hay, no pueden ver vaso medio lleno cuando quedan muchas cosas por hacer, muchas decisiones por tomar en ese mundo para alejarse definitivamente de la violencia. Yo pienso que los radicales abertzales quieren definitivamente hacer política. Espero y deseo que tomen las decisiones necesarias para hacer política y que apuesten solo por la política. Pero no es de recibo que algunos especulen con lo que va a hacer ese mundo cuando se produzca un nuevo atentado, diciendo que habrá un rechazo a un futuro atentado. Porque es inmoral esa espera. Es inmoral porque recientemente ha sido asesinado un policía en Francia y ese mundo no dijo nada. Todo lo contrario, justificó ese atentado. O también es violencia terrorista las amenazas que sufren los empresarios o miles de personas en el País Vasco cada día y permanecen callados. ¿Por qué esperar, por tanto, a que se produzca un asesinato para que ese mundo pase la prueba del algodón? Termino ya. Un año de gobierno socialista en Euskadi ha demostrado que hay un gobierno que tiene objetivos claros,
proyectos de futuro, que quiere impulsar cambios y reformas y que gobierna para el conjunto de la ciudadanía. Un Gobierno que está desarrollando todos los esfuerzos a su alcance para conseguir acabar definitivamente con el terrorismo y consolidar la paz y la libertad. Un Gobierno dispuesto a liderar la recuperación económica para crear empleo. Un Gobierno decidido a apostar por la modernidad del país para impulsar las reformas necesarias que nos permitan convertirnos en un país puntero en Europa en calidad de vida y en desarrollo. Un Gobierno que quiere hacer reformas profundas para mejorar nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales. Un Gobierno que quiere construir un país más libre, solidario, sostenible y competitivo. El Lehendakari Patxi López ha propuesto a los vascos un contrato social basado en valores de autonomía y responsabilidad de cada ciudadano. Un contrato que pretende sumar fuerzas individuales y colectivas para construir el futuro de Euskadi entre todos y para todos. Seguiremos trabajando con valentía, con audacia, con inteligencia, para cohesionar el país, para unir a la sociedad vasca en torno a proyectos compartidos. Y espero que muy pronto podamos decir, por fin, que el terrorismo se ha acabado y que todos podemos vivir en paz y en libertad en Euskadi. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. Hay, ya lo ve, muchísimas preguntas. Yo le agradecería la mayor concreción posible para que haya el mayor número posible de oportunidades. Empezamos, si le parece, por esto. Dice usted que sigue pensando en que hay bases para llegar a un acuerdo con el PNV para reformular el Plan de Educación para la Paz. Y le preguntan, ¿es esto posible sin poner en peligro la coalición de facto con el PP que les permite a ustedes, los socialistas, gobernar en Euskadi? Basagoiti, el presidente del Partido Popular Vasco, ha advertido que estará vigilante y que el PNV debe aceptar que se incorporen a la escuela referencias claras sobre el terrorismo y que debe estar sobre la mesa el Estado de Derecho, la Constitución y el Estatuto. Estoy absolutamente convencido que es posible alcanzar un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco para que el principal partido de la oposición apoye este plan. El Gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para conseguirlo y estoy seguro que es absolutamente posible que también el Partido Popular asuma los acuerdos que podamos alcanzar con el Partido Nacionalista Vasco, porque, reitero, el objetivo fundamental es que aquí no haya Gobierno ni oposición, que en proyectos como este trabajemos juntos todos los demócratas para erradicar de nuestra sociedad comportamientos totalitarios y para educar en valores éticos, democráticos, de tolerancia, paz y libertad. Ignacio Corredor, de Debate, autor de 439 días de cómo Zapatero busca la paz, le pregunta qué mecanismos puede sugerir para acabar con la representación que a nivel municipal ostentan personas vinculadas a una formación que a su vez sigue vinculada a ETA. Todo el mundo conoce que se está impulsando una reforma importante de nuestra legislación electoral y también de algunas otras leyes para precisamente evitar que aquellos que sigan sin desmarcarse definitivamente de la violencia y que pretendan amparar la violencia desde las instituciones no puedan estar ni en las elecciones y, por tanto, tampoco en las instituciones vascas. Mónica Carrasco, de la COPE, dice: hoy se ha sabido que de Juana Chaos lleva prácticamente un mes en paradero desconocido. ¿Qué puede decir sobre el tema? ¿Qué acciones se están llevando a cabo al respecto? También desde las mesas de prensa le preguntan, estaba cantado y quizás descontado que de Juana Chaos se iba a fugar de su falso exilio en el Ustel. ¿Dónde creen que está? ¿En Venezuela? ¿Qué va a hacer desde el Gobierno vasco y desde el Estado para evitar que se mantenga este nuevo bochorno? Cuando sepamos dónde está, que nadie tenga ninguna duda, que lógicamente el Gobierno tramitará las peticiones oportunas para que se pueda traer a España y pueda responder ante la justicia, y en todo caso su fuga, parece, de Irlanda, pues es consecuencia seguramente de que no ha habido un control suficiente de su estancia en ese país, pero en todo caso el objetivo fundamental del Gobierno de España y en lo que pueda ayudar al Gobierno vasco es, desde luego, tenerlo localizado lo antes posible e intentar, como hemos hecho cuando estaba en Irlanda, traerlo a España.
Le preguntan por qué cree que las famosas consultas soberanistas catalanas no son impulsadas, algo similar, en el País Vasco. Bueno, no sé cuál es la razón, pero en todo caso sí quiero decir mi opinión en relación con las consultas, ¿verdad? Yo creo que primero hay que destacar que estas consultas que se están haciendo en Cataluña son consultas privadas impulsadas por independentistas para independentistas. En segundo lugar, que estas consultas, en mi opinión, lejos de resolver problemas, lo que hacen es crearlos y no sirven ni siquiera para conocer la opinión de la ciudadanía, teniendo en cuenta la participación que se han dado en las mismas, y creo que el camino que hay que seguir es el de impulsar proyectos que nos unan, proyectos que cohesionen al conjunto de la sociedad y no estar empeñados en impulsar caminos que lo único que hacen es, en todo caso, generar alguna incertidumbre o división o simplemente alejamiento del conjunto de la ciudadanía de la política. Luisa Pujol dice, por 39 votos a favor y 36 en contra, un estrecho margen, el Parlamento Vasco aprobó la semana pasada presentar una querella contra el abogado que acusó a la Ertzaintza de torturar a detenidos, una querella ya admitida a trámite. ¿Cree que el PNV, que votó en contra del acuerdo en el Parlamento, quiere erosionar la imagen de la policía vasca y poner en entredicho su participación ahora activa y antes, cuando mandaba el PNV, más bien pasiva en la lucha antiterrorista? Francisco Andrés Pérez, del CIDOB, dice, ¿qué cambios ha habido en la Ertzaintza en la lucha antiterrorista? Bueno, aclararé primero, para que todos los asistentes sepan de qué estamos hablando, que hubo un abogado de los últimos detenidos en la operación antiterrorista de la Ertzaintza, la anteúltima operación antiterrorista de la Ertzaintza, después hubo alguna otra contra ETA, que dijo en rueda de prensa que la Ertzaintza torturaba y además lo hacía a mis órdenes. Y, lógicamente, tomé la decisión de presentarle una querella. Luego surgió un debate en el Parlamento, una iniciativa en el Parlamento, y esperé a que se produjera ese debate para conocer, en todo caso, la opinión de los grupos parlamentarios, pero la decisión estaba tomada y, como ya usted mismo ha recordado, esa querella se ha admitido a trámite, porque no voy a admitir que nadie ponga en duda la profesionalidad y el buen trabajo profesional de la Ertzaintza, y que además lo desarrolla con protocolos estrictos de respeto a todos los derechos humanos, y que es absolutamente garantista, uno de los más garantistas que se puede encontrar en el mundo. Y lamento que el Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento no apoyara la presentación de esa querella. Creo que es una equivocación, especialmente de quien casi en los últimos 30 años tuvo la responsabilidad de estar al frente del Departamento de Interior. Pero, en todo caso, cada uno es responsable de sus decisiones. Mi obligación es defender a la Ertzaintza, y lo voy a hacer cada vez que alguien pretenda ensuciar su nombre, su buen hacer, su trabajo y su profesionalidad. Y muchas cosas también han cambiado en la Ertzaintza. Hemos, por primera vez, designado a un profesional de reconocido prestigio como director. Hemos creado la división antiterrorista y de información. Hemos querido fijar objetivos muy claros de lo que tenemos que hacer, que es luchar en todos los frentes contra el terrorismo, reforzar la seguridad ciudadana. He dicho antes que uno de los objetivos prioritarios es segarle la cantera a ETA, conseguir que ETA cada vez tenga más dificultades para incorporar a gente a sus filas. Esa es una acción no solo policial, pero también especialmente policial. Y yo me he encontrado con mucha gente con ganas de trabajar, dispuesta a prestar servicio al conjunto de la sociedad vasca, que es el objetivo y el mandato que tiene la Ertzaintza: garantizar los derechos del conjunto de la ciudadanía y sus libertades, y, por supuesto, combatir al crimen, a la delincuencia y especialmente al terrorismo, porque, reitero, para este Gobierno el principal objetivo es acabar definitivamente con el terrorismo y consolidar la paz y la libertad, y en esa tarea cuento con la inmensa mayoría y el trabajo bien hecho del conjunto de la policía. Vamos a cambiar de tema, si le parece. Mercè Parals dice, ¿tan diferentes son los socialistas vascos de los socialistas catalanes? Ustedes consensúan con los matadores de toros y los aficionados el reglamento taurino, y aquí sus correligionarios se dejan llevar por una oleada de intolerancia contra la llamada fiesta nacional.
¿Es cuestión de oportunismo electoral o de diferencia ideológica? Desde luego yo no conozco, creo que además no es así, que los socialistas catalanes tengan esa posición en relación con esta cuestión, pero en todo caso he cumplido simplemente con mi obligación. Había un decreto que regulaba los espectáculos taurinos, que había discrepancia prácticamente absoluta en todos aquellos que tenían que intervenir en esa fiesta, desde matadores a picadores, presidentes de plazas, etcétera, etcétera, y el sentido común llevó a que tomáramos una decisión que es tan sencilla como esta. Si en otras partes de España o de Francia o del mundo hay corridas de toros y no genera el reglamento ningún problema, pues algo mal se había hecho en Euskadi, y buscamos una fórmula para que se pusieran de acuerdo, con el compromiso de que si no se ponían de acuerdo recogeríamos aquel de cualquier comunidad autónoma que hubiera demostrado que no generaba ninguna preocupación y ningún problema, y ese se ha aprobado en el Consejo de Gobierno recientemente, y es un debate que en todo caso trasciende de lo que es el propio reglamento y la responsabilidad del Gobierno para regular esta cuestión, pero que desde luego yo creo que hay que verlo también con mucha tranquilidad y con mucha normalidad, y no buscar debates que generen crispación y enfrentamiento. Yo soy partidario siempre de usar el sentido común y de buscar la máxima unidad de la ciudadanía en torno a cuestiones que, en fin, son muy polémicas, pero que en todo caso están muy arraigadas en una parte de la sociedad vasca y española. Desde Catalunya Radio, aprobada la resolución del Parlamento para la... No lo entiendo, pero se refiere al Tribunal Constitucional, para la renovación del Tribunal Constitucional. ¿Cree que el PSOE y el PP deberían abordar cambios en el alto tribunal? ¿Cree legítimas las peticiones de la mayoría de los partidos catalanes expresadas en la resolución de ACN? ¿Cuál es su opinión sobre la resolución aprobada por el Parlamento para reclamar la renovación del Tribunal Constitucional? Bueno, primero quiero manifestar, como no puede ser de otra manera, mi respeto al Tribunal Constitucional y a sus miembros. Estoy absolutamente convencido que lo que está haciendo el presidente Montilla y su gobierno y los partidos en Cataluña es defender el estatut, un estatut que fue votado después de cumplir todos los trámites en las diversas instituciones por el conjunto de la ciudadanía vasca. Creo sinceramente que es necesario y urgente que se renueve el Tribunal Constitucional, que las Cortes cumplan con su obligación, que es acabar con esta situación de prórroga, y tienen que cumplir con su responsabilidad. Y desde luego en esta cuestión creo que es necesario políticamente recordar el origen, porque si no nos perderemos en el debate. Y el origen del recurso es que el Partido Popular presentó un recurso contra el estatuto aprobado por la ciudadanía vasca, por la ciudadanía catalana, perdón. Y en todo caso hay que recordar también que cuando presentó el recurso y antes de presentar el recurso explicaba algo que era el motivo fundamental, entre otras cosas, por el que presentaba el recurso. Decía que el estatut rompía España, y después de 3 años y medio de estatut en vigor se ha demostrado que España no solo no está rota, sino que, en fin, goza de buena salud. Por lo tanto, ese es el origen, y yo creo que también aquí hay una diferencia importante entre el comportamiento que tiene el Partido Popular en Cataluña con el que tiene el Partido Popular en Euskadi, donde el Partido Popular en Euskadi no solo defiende el estatuto y el concierto, y por eso también, entre otras razones, ha sido posible, en circunstancias muy especiales, como he dicho, alcanzar acuerdos con ellos en Euskadi. Pero yo espero que lo antes posible se pueda resolver la renovación del Tribunal Constitucional. Pedirlo me parece que es absolutamente razonable y no implica en absoluto que eso no signifique que el Tribunal Constitucional no tenga que pronunciarse sobre ese recurso si no se retira. Yo desearía que el Partido Popular lo retirara. Desde Radio Nacional de España, ¿qué piensa el consejero de Interior del Gobierno vasco de que Baltasar Garzón se enfrente a 3 causas y a su inhabilitación como juez, una de ellas por las escuchas de la trama Gürtel?
Luis Carol dice: ¿cómo valora la decisión del juez Garzón de poner en libertad al exlíder de LAD, Díez Usabiaga, y la decisión del fiscal de dejarle en libertad sin fianza? ¿No comprende que haya suspicacias y que se relacione la excarcelación de Usabiaga con las propuestas que surgen en el seno de la izquierda radical abertzale para volver a la política? Bueno, en lo que hace referencia al causamiento del juez Garzón o de su necesidad de responder ante la justicia de algunas decisiones, simplemente manifestaré mi respeto por las decisiones judiciales, aunque sinceramente creo que hay muchísima gente, entre los que me incluyo, que no comparten esa decisión, pero en todo caso el máximo respeto a la decisión que adopten los tribunales. En lo que hace referencia a la excarcelación de Díez Usabiaga, es una decisión judicial, el fiscal se ha pronunciado también y por lo tanto hay que marcarla solo y exclusivamente en una decisión de los tribunales, que nadie especule sobre esa decisión vinculada a otras cuestiones. Desde la agencia EFE le preguntan qué opinión le merecen los folletos del Partido Popular de Badalona en los que se relaciona delincuencia e inmigración. ¿Cree que pueden ser constitutivos de delito? Pues me parece mal y estoy absolutamente en contra de ese tipo de comportamientos. Juan Carlos Estorach, ¿cómo cree que se debe estructurar la cooperación de las policías locales con la Ertzaintza para temas de orden público y de seguridad ciudadana? Estamos impulsando un plan estratégico de despliegue territorial y seguridad ciudadana que seguramente llevará a una reforma en profundidad de la estructura de la Ertzaintza actual. Queremos hacerlo recogiendo experiencias de otras policías para ser más eficaces y especialmente para prestar mejor servicio al conjunto de la ciudadanía y tener más presencia territorial en el conjunto de Euskadi. Y en ese plan estratégico de seguridad ciudadana y despliegue territorial queremos evidentemente reflexionar con Eudel, con los ayuntamientos de los que dependen policías municipales o locales, para delimitar muy bien a qué se dedica cada una de las diversas policías en Euskadi, para buscar la máxima cooperación y la máxima coordinación. Tenemos algunas experiencias piloto que están funcionando ya en Bilbao y en algún otro municipio, y a partir de ahí, por supuesto, lo que queremos es reforzar al máximo la coordinación y la cooperación de las diversas policías en Euskadi, porque tenemos mucho trabajo por hacer y tenemos que hacerlo con la máxima eficacia al servicio del conjunto de la ciudadanía vasca. Desde TV3 le preguntan qué opina de que Iñaki de Rentería salga en libertad, cuál es su valoración, ¿puede tener consecuencias en la situación actual de Euskadi, en su opinión? No sé si realmente va a salir en libertad, seguramente si sale será porque haya cumplido su condena y pueda acogerse a la legislación vigente para poder hacerlo, pero en todo caso no creo que tenga ninguna consecuencia en lo que tiene que ser el trabajo que por una parte tenemos que hacer la Ertzaintza, las diversas policías, los gobiernos, en los objetivos que he explicado. No va a tener ninguna y tampoco creo que tenga ninguna consecuencia en el debate o en las reflexiones que está haciendo los radicales abertzales. Le preguntan cómo es posible que Euskadi pase en menos de 15 meses de gobierno socialista de ser un territorio o comunidad solvente a figurar en la lista de dudosa credibilidad de Standard & Poor's. Bueno, yo creo que habría que pedirle a las agencias de calificación más responsabilidad, especialmente en momentos tan delicados como los que vivimos. Somos una comunidad muy solvente y, en fin, esa calificación reciente tiene poco que ver con nuestra realidad económica en Euskadi. Insisto, somos una comunidad que está ya en sendas de crecimiento. Es verdad que no somos una isla y, por lo tanto, la situación general del conjunto de España y también de Europa nos afecta, pero reitero
somos un país que tiene solvencia económica, un entramado económico muy sólido y solvente, un tejido económico diversificado y un gobierno dispuesto a hacer sus deberes, de hacer reformas profundas para poder reducir el gasto público, especialmente en personal y en servicios, para intentar hacer los deberes en lo que hace referencia a la apuesta por la educación, por el conocimiento, por la investigación y el desarrollo, y estoy seguro que además se valorará en el futuro ese trabajo y tendrá buenos resultados, porque además en él estamos empeñados la inmensa mayoría de las instituciones, del empresariado y de los sindicatos, con la excepción de la ILAB, que están más empeñados en ser la vanguardia de los radicales abertzales o de las reivindicaciones radicales nacionalistas, que en dar respuesta a los problemas que tienen hoy los trabajadores en Euskadi. En fin, cada uno es responsable de sus decisiones y nosotros seguiremos trabajando con todo rigor para asentar confianza, para ganar credibilidad, para generar seguridad y estabilidad, que es lo que permite que se pueda invertir en Euskadi, que nuestros empresarios desarrollen su trabajo en las mejores condiciones y, como he dicho en mi intervención, tendrán todo el apoyo y todo el respaldo del Gobierno para mejorar la infraestructura de sus empresas y para exportar y poder vender nuestros productos fuera de Euskadi. Hablando de economía, ya para terminar, ¿tiene usted algún pronóstico sobre la fusión de las cajas de ahorros vascas? Ha habido 2 intentos fracasados. Pero fueron 2 intentos fracasados porque se hizo mal, porque no se buscó el consenso territorial, político, social y institucional necesario. Es una cuestión que en todo caso tiene que partir de los propios órganos de las cajas y, como ya han dicho los responsables de las entidades vascas, será en todo caso después de las elecciones municipales y forales cuando se pueda abordar esa cuestión, y van a contar con todo el respaldo del Gobierno en la medida de nuestras posibilidades para que el proceso se haga bien y se haga teniendo en cuenta que es necesario buscar acuerdos políticos, institucionales, equilibrios territoriales para que el tema salga adelante. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, consejero. Joaquín Serra, en nombre de los patrocinadores, va a despedir el acto. Señor Rodolfo Ares, señora Nuria Martín, en nombre de los organizadores de estos actos, Asistencia Sanitaria Colegial, Red Eléctrica de España y Renfe, le agradecemos muchísimo la presencia que están aquí esta mañana. Ha sido un coloquio muy interesante por su parte. Usted, la señora Nuria Martín, en su presentación ha manifestado que usted tiene un sueño que es que se acabe el terrorismo en el País Vasco. Yo le quisiera manifestar que no se sienta solo en este sueño, que se sienta ampliamente compartiendo con su preocupación por una gran amplitud de los que estamos a su lado y de los que queremos también la paz. Me ha chocado la anécdota de que tenga que cambiar tantas veces de acera para circular por su país. Permítame el atrevimiento de una sugerencia, aunque sea en plan broma. No sé si sería posible reducir los contenedores a la mitad, aunque solo fuera para en lugar de cada 50 metros, cada 100. Podría ser una solución. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia en esta reunión coloquio. Les espero en la próxima, que será el día 4 de mayo, que tenemos aquí al presidente del Fútbol Club Barcelona, señor Juan Laporta. Muy buenos días tengan ustedes.